un amigo entrañable. Un amigo y un gran colaborador. Nos queremos desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. No vamos a entrar en años, porque estamos terminando este año, pero problema. hace mucho tiempo. Pero es súper interesante estar hoy aquí compartiendo con ustedes en vivo, porque yo las escucho. Sí, eso nos da. Entonces estar aquí se hace sentir sumamente rico y además me encantó. Muy espectacular la cabina y sobre todo el tema tan interesante que estaban tocando antes de este. El de poder integrar a los niños. Le contaba a Cristal que de los recuerdos más interesantes que tiene mi hija es de ir a montar bicicleta al mirador y echarle pan viejo o maíz a las palomas que había en donde los indios. Claro. Y de carajito jugar con las bolitas o el contén y y me estaba riendo solo allí haciendo las recuerdos. Mira las cosas que recuerdan, Mira, el celular de última moda y la última computadora. Son cosas que se registran en lo que nosotros llamamos memoria emotiva. Así mismo. Sí, y uno recuerda desde, bueno, yo tengo 62 años y yo recuerdo, mi papá murió cuando yo tenía 9. Hace 53 años de eso. Entonces, cuando yo recuerdo ese Día de Reyes, yo recuerdo a mi papá como si yo lo estuviera viviendo. Entonces, claro, eso se registra de manera indeleble en la lista de experiencias memorables que tiene un niño. Y que algo que yo también recomiendo mucho, dentro de todos los regalos, siempre había que obviamente complacer a los hijos y la muñeca de turno o el juego de turno. Pero a Andrea siempre le tenía regalos, libros. Y le creé el hábito de lectura de tal forma que hoy es un monstruo devoralibros. Sí. Entonces uno no se imagina así de pequeño lo que puede influir positivamente en el futuro de nuestros hijos. Porque tú no sabes lo que van a hacer tus hijos. Exacto. Y de hecho, Eduardo, yo recuerdo, y lo he compartido varias veces aquí, que de pequeña, mientras yo estaba en el Inmaculada, en el colegio, en el internado, yo decía que era obligatorio un libro mensual. Sí. Eso era obligatorio, pero no significaba que tú no leyeras más. Pero obligatorio era un libro y hacer un ejercicio de lectura comprensiva porque tú tenías que hacer un resumen del libro que tú leíste. ¿Cuál era la gran ventaja? Que nos dejaban seleccionar el libro. Había una autora que se llamaba Anne Blayton, era americana, y ella tenía una serie book que se llamaba Los Cinco. Es un poco Harry Potter, ajá, pero era una colección de las aventuras de los 5 y nosotros nos matábamos para poder coger ese libro, porque tú tenías que sacarlo de la biblioteca y no siempre estaba. Entonces, al darnos el permiso de elegir libremente el libro que quisiéramos, pues eso nos servía para estimularnos todavía más la lectura. Yo recuerdo que estando en octavo me pusieron, en segundo de bachillerato, era la lectura obligatoria fue 100 años de soledad. Yo dije que yo no podía leer ese libro. Y me negué y me pusieron mala nota porque dije que no lo iba a leer. Sin embargo, pero te crearon el criterio de tu saber seleccionar. Es que eso es lo interesante. Teniendo 26, 27 años, yo leí, 28 años yo tenía cuando yo leí 100 años de soledad en un día y medio. ¿Lo entendiste? ¿Era la Totalmente. época? Era el momento. Nosotros en el colegio, yo me gradué en La Salle, y en La Salle, Manuel Matos, mi querido profesor de literatura, nos ponía un libro mensual y tú tenías que hacer la lectura comprensiva, claro, hacer el informe, pero había que exponerlo. Claro. Y se valía decir que el libro no te había gustado, pero tú tenías que presentar siempre argumentos. Y eso lo que procuraba era generarte un criterio. La estimulación del pensamiento crítico. Y la gente dirá, ¿qué sirve eso? Sirve muchísimo. Pero bueno, vámonos a nuestro tema de esta tarde. Los negocios familiares. Es un tema muy importante. ¿Qué es un negocio familiar? ¿Tú eres un negocio familiar, Zoila? Yo soy un negocio familiar. Totalmente. Okay. Es claro, un emprendimiento, ante todo es un emprendimiento. Es un emprendimiento que, sobre todo en mercados como el de nosotros, y según cifras que han publicado las autoridades y en gremios empresariales, nosotros estamos construidos, nuestra economía está construida por emprendedores, está construida por pequeñas empresas. Lo que sabemos son los grandes nombres. Y yo los grandes nombres siento, o los grandes apellidos, las grandes familias, o los grandes conglomerados, para mí son muy importantes porque son ejemplos a seguir, son ejemplos de gente que tuvo que remar mucho en un momento,
que tuvieron que innovar, que tuvieron que abrir la economía. Pero al ser una economía como la nuestra en crecimiento, ese tipo de negocios también evolucionan, pero además aparecen nuevos negocios. Entonces, muchas veces cuando hablamos de empresas familiares, creemos que hay el tema de que tengo que tener a mi hija, a mi sobrino por obligación. No, en cada uno de ustedes, en tu empresa familiar, que es una pyme, cada uno de ustedes tiene un rol. Sí, y cada una tiene un equilibrio, y cada una tiene una forma de opinión, y tienen una serie de variables. Eso pasa igual en las grandes empresas. Tienes perfiles, tienes que ver quiénes son las figuras que pueden ser más analíticas, o tienen las personas que pueden ser un poquito más retadoras, que mueven la alfombra, o los que llevan el negocio, que gestionan y administran el negocio. Eso es lo interesante. Y obviamente tenemos casos espectaculares. O sea, tú tienes casos de estudio que nos lo enseñan en la universidad, como el caso de Walmart, que posiblemente gran parte de la gente que viaja entra. Bueno, pues es una empresa familiar. Ah, es una empresa familiar. Es una empresa familiar que abrió por la familia Walton, que tiene cerca del 50% de la empresa, el resto es público. Y bueno, es un conglomerado brutal, pero tú tienes otros ejemplos como Samsung en Corea, que es una empresa familiar que está en la tercera generación y hoy fabrican hasta barcos, o sea, hacen de todo, no solamente los móviles. Pero en la industria de la automotriz también tenemos casos interesantes de grupos que son, Volkswagen es de Ferdinand Porsche, o tú tienes familias muy ricas metidas en el tema del desarrollo automotriz importante. Y de manera local, desde que tenemos una economía pudiente o de una economía que comienza a desarrollarse por allá siglo XVIII, siglo XIX, comenzamos a tener muchas de las familias que hoy oímos o que vemos que están liderando algunos de los segmentos más relevantes de la economía dominicana. Particularmente migrantes. Casi todos. Casi todos, ¿verdad? La gran mayoría son obviamente entre españoles, italianos, árabes y judíos, árabes, exactamente, son parte de eso, que encontraron una oportunidad de desarrollarse aquí, que han generado valor aquí, que han generado empleo, que han generado innovaciones, que han generado servicios, que hoy disfrutamos todos. Claro que sí. Y lo interesante es cómo muchos de esos grupos, Zoila, están ya en una tercera o en una cuarta generación, lo cual te habla de que han sido parte del desarrollo de nuestro país en los últimos 200 años. Entonces eso es sumamente valioso y son de las cosas que nosotros muchas veces creo que somos muy críticos ante el empresario grande, pequeño, mediano, somos muy críticos y creo que son verdaderos héroes, son gente que tuvo la valentía de salir de su país, a lo mejor la mayoría con una mano adelante y otra atrás, y tuvieron el carácter de poder emprender un negocio, de equivocarse 1000 veces, pero de volverse a levantar, de poder crear a la familia, de proveer a su familia, pero además de proveer a cientos de miles de familias. Y hoy por hoy, pues gracias a todos ellos, nuestra economía tiene el nivel de estabilidad que tiene. Y algo interesante del empresario familiar o el empresario dominicano, Zoila, es que está en el país, pudiendo ya tener a lo mejor amasado una riqueza o un patrimonio importante. Siguen aquí. Siguen en República Dominicana. Mira, mandan a estudiar, qué buen dato, qué pero interesante. Yéndonos por ahí, lo que ocurre a nivel de pueblos. Hay pueblos que están registrando un retorno de sus empresarios. No, de sus hijos, sí, de los jóvenes. Sí. Por ejemplo, en Agua, de donde yo soy, yo no sé si tú conoces la historia de Hielo Miguelito. Sí, no, y de las pescaderías allá y toda la cosa. Amor, pues mira, Hielo Miguelito es la fábrica de hielo de mi tío Manino, que se estableció en 1955. Mira. Y Hielo Miguelito suple de hielo toda la zona que comprende Gaspar Hernández hasta Samaná. Y es una empresa netamente familiar, puramente familiar. Ahora, ¿dónde viene el tema de cómo lidiar con esto y cómo establecer un organigrama y cómo establecer las políticas de interacción dentro de estas empresas? Esto lo discutimos con nuestra queridísima Indiana, que no nos puede acompañar físicamente, pero está con nosotras por teléfono, y pensamos en ella de inmediato, porque a su vez, Indiana tiene una empresa familiar, donde ella no es ni mami ni papi.
Ellos no son ni mami ni ella papi. Es la jefa. Ella es la licenciada Tamares. Muy bien. Qué bien. Indiana, querida. Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muy contentas. Extrañándote físicamente porque la Pero cabina nueva está hermosa. Entendemos. Bueno, es que ya cuando vaya voy a ir con un traje largo porque me dicen que eso es espectacular. Ay, sí. Hoy no pude. No, si tú traes aguacate, te condonamos. Te condonamos el traje largo, no te preocupes. Trato hecho. Indiana, ¿cómo se gestiona el recurso humano de una empresa familiar, ya sea una empresa familiar pequeña, micro, mediana o una gran empresa familiar? Bueno, pues un tema muy apasionante. Realmente los negocios en el mundo empezaron por las empresas familiares y eso es bueno que lo sepamos porque muchas personas desdeñan el trabajar en una empresa familiar. Las empresas familiares son unidades en donde debe gestionarse adecuadamente las emociones. Como somos familia, hay que crear un deslinde entre lo que son las funciones de la empresa per se, las responsabilidades, los temas de disciplina, las asignaciones, el desempeño y los resultados tienen que estar mejor definidos que en una empresa regular. Porque es muy fácil que de repente Cristal le diga, ay, pero mami, fueron 5 minutos de retraso. Y se pasa la línea. Entonces, soy la presente, ese conflicto entre qué le digo a mi hija o qué le digo a la empleada. Ajá. ¿Sí? Ajá. Es muy delicado. Hay como siempre esta disonancia que puede crear conflictos en el negocio. ¿Qué se hace para nosotros evitar llegar ahí? Pues poner las reglas claras antes de, ¿ok? Existen los llamados protocolos familiares que deben ser creados por todos, ser socializados, en donde nosotros podamos entender que en el negocio hay un propósito distinto al de la familia. Y es muy importante que cuando estemos como familia no se lleven los problemas del negocio, e igual que cuando estemos en el negocio evitemos llevar los conflictos y emociones familiares, porque eso mantiene el equilibrio. Wow. Los negocios tienen sus objetivos. Están ahí para producir bien, para hacer un legado, crear un legado, para dar servicio, para elevar la productividad, aportar a la nación. Hay muchas razones por las que una empresa nace. Pero en la familia es de mayor envergadura. Incluso he tenido situaciones en empresas medianas en donde hay demasiados conflictos familiares dentro del negocio. Y con dolor del alma he tenido que recomendar, tienen que separarse. Porque si son incapaces de manejar esa emocionalidad familiar en el negocio, le hacen daño al negocio y en la familia se vuelve una situación irreconciliable. Se pierden las dos entidades, la familia y el negocio. Se quiebran porque se genera a nivel familiar un rencor de que tú me hablaste mal en esa reunión delante de todos y no es difícil sanar. A veces no se entiende el estrés que se tiene en el negocio y que muchas veces no le estamos hablando al sobrino, sino al encargado de compras. Y si no se diferencia, el malestar puede saltar la valla e ir a alejarnos del familiar. Entonces, muy, muy delicado que ese protocolo familiar esté establecido, porque no todos los de la familia tienen que trabajar en el negocio, pero sí el negocio puede afectar severamente a la familia. ¿Sí? Una cosa, Indiana, ¿qué tan flexibles son esas normas por un lado y por el otro lado, cuál es la periodicidad recomendada de revisión de esas normas? La periodicidad, y voy a responder lo último primero, la periodicidad de la revisión del protocolo familiar en el negocio tiene que venir dado por los cambios en el negocio. Si el negocio crece, si el negocio madura, si el negocio genera un nuevo, digamos, producto, una nueva situación, digamos que vamos a abrir otro local, que
necesitamos una nueva planta. De inmediato las normas familiares tienen que ser revisadas. Porque si Cristal ya no va a estar a tu lado en la emisora, sino que va a estar en la sucursal de Bávaro, eso hay que discutirlo. Hay que ver qué tan dispuesta está Cristal, si le interesa, si vamos a cubrir su estadía, si esto incluye pasajes, si ella va a tener una seguridad porque es una mujer sola. O sea, todo hay que sentarse y conversarlo antes de. Mis hijos trabajan conmigo y en cada proyecto tienen un contrato de cada proyecto, ¿sí? Donde están todas las variables. Vamos para Punta Cana a trabajar, que alcance, cuál es el cliente, todo. Y son mis hijos, pero en la oficina son mis trabajadores, mis empleados y colaboradores. Eso es así. Una pregunta, Indiana, por ejemplo, ¿qué pasaría? Saludos, Eriden. Ya, hola Eriden, que ya se integra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que yo tengo uno de esos hijos que no funciona en la empresa? ¿Cómo yo manejo esa parte? Claro, si es en la empresa que no está funcionando, debes atenerte a las normas y políticas de la empresa. ¿Qué tú haces cuando tu empleado no funciona? Tu empleado civil, el que no tiene lazos contigo, ¿sí? Lo desvinculas. Bueno, en última instancia. Exacto, o lo cambias de posición. O lo formas, o le das algún tipo de capacitación. Sí, tú te reúnes primero y preguntas qué le está pasando a la persona, por qué está llegando tarde, por qué está cometiendo errores, porque somos humanos, la gente puede tener inconvenientes en su vida, se está divorciando, está enfermo, no sé. Pero lo primero es conversar y acercarse al trabajador, sea quien sea. Luego, tú puedes pasar al siguiente nivel, una amonestación, un llamado de atención, un reentrenamiento. Pero si las cosas siguen, tú lo tienes que desvincular. Acabo de decir, no todos los familiares caben en el negocio, porque también depende mucho de la naturaleza del negocio. ¿Sí? Bien. Laura es diseñadora, trabaja para Grupa, pero trabaja en su área de diseño. Pero mi hermano es psicólogo, o sea, está más cerca de lo que hacemos nosotros como Agrupa, ¿sí? Porque es su formación. Porque es que las familias también tienen que cumplir con el perfil establecido en la empresa para esa posición. Y podría darse el caso de que el negocio familiar no sea de mi interés. También puede pasar. No sea de tu interés, o no sea de un área que a ti te interese desarrollar, o no sea de lo que tú sabes hacer, porque tú no tienes a un familiar en la empresa por lástima o para ayudarlo, porque la empresa es un negocio. Buen dato. Interesante, Eduardo, tú hablabas de tercera y cuarta generación. Nuestro productor mencionaba que hay estudios que indican que hay algunas empresas que no llegan a una tercera o a una cuarta generación. Y nosotros lo estamos viendo aquí. Hemos visto, por ejemplo, en el país, estas grandes empresas familiares que de una segunda generación han sido vendidos a inversionistas extranjeros y se ha caído esa generación independientemente de que el manejo haya sido muy... ¿Significa eso que es un fracaso del modelo? No, para nada. Es un mindset que tú tienes que tenemos que analizar desde una perspectiva de negocio y una perspectiva emocional, y a entender un poco el mundo globalizado que estamos. El mundo hoy está muy afinado a las fusiones, las adquisiciones, los merge. Es algo muy natural, y por eso tú has visto que muchas marcas que antes era locales, alianzas estratégicas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se suele decir que la tercera o cuarta generación destruyen valor porque ya no han crecido con todas las incomodidades y los retos y toda la problemática de la que primera tuvieron y la que vivir. segunda. La primera y la segunda. Ya han crecido en esa comodidad. Y no han apreciado o no han valorado ese trabajo tan pesado. Hay algunos casos que han ocurrido, pero si tú tomas algunos casos dominicanos que podemos citarte de familias que ya están en una tercera o cuarta generación, tú ves que al contrario, tienen unos niveles de formación del personal, tienen unos niveles de principios, de valores, los han formado, los han permitido diversificarse. Tú decías algo, Zoila, e Indiana lo decía también hace un momento, de aquellos familiares que no están interesados en el tema del negocio. Se vale. El tema es poder comenzar a ver qué tipo de diversificación puede esta persona estar liderando y si el negocio aguanta el poder hacer esa diversificación. Entonces tú ves, por eso hay muchos grupos que el core business o su negocio principal empezó siendo distribución
o venta o colmado o un supermercado, y hoy se han ampliado y tienen medios de comunicación, tienen vehículos, tienen cantidad de otros sectores. Restaurantes, de todo. Podría caber en uno de esos. Pero de repente podría ser que lo que a mí me interese sea la medicina y no me interesa nada que tenga que ver con el mundo de los negocios. Ha pasado y tú lo has tenido. Tú tienes a un Anderson Cooper en Estados Unidos, que su familia es Vanderbilt, son de todos los canales y toda la cosa, y el tipo está en los medios de comunicación. No le interesó el de negocio. Y hay grandes familias dominicanas, que hay algunos de los primos o de la segunda generación o la tercera que no han estado interesados en participar. Tenemos el caso de un actor que fue a través de un escándalo que se conoció su historia, que es Amy Hammer, que su familia es petrolera y él se dedicó simplemente a ser actor de Hollywood. O sea que ahí se rompió los también. Intereses ahí. Y justamente mi pregunta iba hacia Eriden por esta parte. Dándole la bienvenida. Bienvenido, sabemos que el tapón, ¿verdad? Eriden, en el caso, por ejemplo, de que yo tengo ya mi empresa en esta tercera generación, pero yo tengo estos hijos, estos sobrinos que ya no están interesados, ¿cómo yo puedo estratégicamente mantener el negocio sin que ellos estén vinculados, pero yo no quiero vender? ¿Existe esa forma o no puede existir? Se ha dado. Por ejemplo, muy buenas tardes, damas y caballeros. Honestamente, un placer, como siempre, estar acá y con Eduardo, viejo amigo. Más amigo que viejo. Más amigo que viejo, o al revés. Yo no quería hacer el paréntesis de nada, pero más amigo que viejo o al revés. Un hombre muy innovador. Sí, en todo lo que toda hace. la vida. Toda la vida. Los diferentes intereses que pueden tener los familiares del fundador son oportunidades para la diversificación del modelo de negocios de la empresa. Por ejemplo, Tata es el conglomerado más grande que hay en la India, por ejemplo. Fue fundado en 1813. Era una empresa de textiles en la India que empezó con capital colonial inglés. ¿Y qué son hoy día? Bueno, son energía, son automóviles, son Coca-Cola, son productos alimenticios, son telecomunicaciones, venden minutos, metales. Entonces, cuando ustedes se van a buscar de dónde viene todo eso, es que en algún momento hubo un hijo, un nieto, un sobrino que dijo: a mí no me interesan los textiles. Por favor, préstame algo de capital para yo hacer mi propia iniciativa. Bajo tu marca. Pero la condición de la familia era, tiene que llamarse Tata. Ok. Y entonces, saludos de Claudio Irujo, un paréntesis. Es así como lo han logrado hacer. Pero también hay algo muy interesante que hay que decirlo. En el mundo, en la actualidad hay alrededor de 330 millones de empresas en la economía global completa. Alrededor de como de un 10% de las mismas son corporaciones. Sin embargo, algo muy interesante es el hecho de que alrededor del 95% de todas esas han sido fundadas por una familia de alguna o de otra forma. Entonces, la pregunta es, ¿en cuáles de esas empresas queda la influencia familiar y en cuáles hay un descuido? ¿Dónde queda la influencia familiar? Wow. Miren, oigan algo. Eso y otro tema que no quiero que me dejes de lado, el tema de la obsolescencia. Que va muy vinculado al tema del rendimiento familiar. Déjame ver cómo introducimos cosas nuevas. Ustedes me mandaron a formar, pero entonces ustedes no aceptan lo que yo estoy planteando, porque yo soy quien sabe y el que sabe no eres tú. Entonces es la formación versus la experiencia. O sea, es delicado ese mundo. Sí. Las empresas corporativas que tienen una influencia familiar permanente, casi en el 90% de los casos son financieras. Ok. Es extremadamente difícil mantener una influencia de familia en otro negocio que no sea fundamentalmente reputacional, como en el tema financiero. ¿Y cuál es el fundamento de esa dificultad? Bueno, te voy a dar el ejemplo de Porsche. Porsche es una de las familias más importantes de Alemania. En un momento todos los Porsche eran ingenieros. Lo que pasa con ser ingeniero es que no por el hecho de que tú seas ingeniero implica que tú eres un ingeniero talentoso. El talento es algo que está
distribuido de manera aleatoria en la sociedad humana. Así es. Por lo tanto, ellos tomaron la decisión. Sí, no se hereda. Ay, no se hereda. No, eso no. Y no se hereda. La disciplina puede heredarse, pero el talento no. Entonces, no, tampoco se hereda. La disciplina se copia. Ah, bueno, también. Bueno, sí. Porsche decidió que iban a retirar a todos los familiares de las posiciones de ingeniería. Ah, mira qué Y interesante. en el día de hoy, todo familiar Porsche forma parte del chairman de la los junta accionistas. directiva. Sí, a veces lo ponen en temas de protocolo, a veces lo ponen en temas de la parte jurídica, a veces hay uno de ellos que forma parte del marketing. Hubo uno que hizo su propio estudio de diseño Porsche, porque él era ingeniero industrial, por ejemplo. Y todas esas empresas están vinculadas, pero al final, el core business de la empresa, que es ingeniería y ventas, Está para completamente supeditado a empleados que tienen que no tienen ningún vínculo de apellido. Nada, en lo absoluto. Y entonces, en este tema al menos para acá en Occidente, hay muchos ejemplos alemanes. La familia Quandt, por ejemplo. Muy poca gente vincula a la familia Quandt con BMW. Exacto. Y son una de las familias más ricas del mundo entero. Pero esa gente Tienen se retiró. El 48% de BMW. Sí. Esa gente se retiró totalmente del negocio de automotrices, de motocicletas, se fueron hacia la parte de financiamiento de los vehículos, la parte de las finanzas de diferentes filiales de seguro que tiene el grupo BMW, y realmente no forman parte del core business de lo que es el diseño. O sea, pero esto es súper interesante. Yo quiero introducir un tema de Investigation Discovery. Pregunté sobre la obsolescencia y hay otro elemento que es la codicia. ¿Qué pasa cuando la codicia se introduce en una estructura como esta? Nos vamos a publicidad, ya volvemos. Eriden Estrella y Eduardo Valcárcel, gracias por estar con nosotros. También Indiana Tamares. Tocamos puntos muy particulares, es el punto desde la estrategia y la parte de comunicación, el punto económico y el punto desde el manejo de recursos humanos, sobre un tema que nosotros tenemos ahí en la cotidianidad. De hecho, esto es un grupo familiar. También. Sí, esto claro es una que sí. familiar. Entonces, usted tiene a su alrededor un grupo familiar y tenemos en cuenta que la economía nuestra se sostiene sobre todo, perdonando la redundancia, sobre la base de la economía informal. Quien tiene un colmado tiene una microempresa familiar. Sí, claro. Entonces, hacía la pregunta, si usted nos contacta en este momento, hacía la pregunta de dos cosas. El tema de la obsolescencia, Eduardo, e Indiana, el tema de la codicia. Es que la obsolescencia tiene que haber ese mindset de educación constante como componente de éxito. Y educación constante implica tú estar adaptándote a todo lo que no solamente el consumidor te está exigiendo, sino lo que la empresa también te va exigiendo. Las autoridades, los entes reguladores te van haciendo que tú tengas que cada vez más perfecciones y te actualices, si no mueres. Pero se supone que yo por edad tenga una resistencia natural a ese cambio. No, sí, lógico, como persona, pero tu experiencia, Zoila, va a ser saber que la empresa necesita 3 directores nuevos, tú vas a entrar en el proceso de selección de ese personal, vas a liderar que las cosas se hagan bajo el formato y la filosofía que ha dado resultado. Y de paso te vas a formar. Y lo interesante cuando estábamos hablando, que todos hemos coincidido en que muchas de las familias han ido saliendo de los grupos y dejan a otros profesionales. Lo importante es tú mantener el espíritu, la esencia o el concepto base por el cual tú generaste. Tú agarras a un Fran Reinieri y siempre te va a hablar de que vamos al paso pero sin pausas. Esa es una filosofía. Ellos van a pensar mucho todo, pero van a seguir avanzando. Y tú vas viendo otras personas con el tema del ahorro. Tú ves a Don Pepín y Don Pepín es un sinónimo de ahorro. Entonces tú sabes muy bien. Sí. Exactamente. Tienen diversos estilos o destilan una serie de filosofía que es la que uno debe mantener en esos grupos familiares. Pero siempre tienes que estar viendo a la educación constante, a la tecnología, a todos los avances tecnológicos que nosotros tenemos. Ninguna empresa hoy, ya no es que estés fuera de internet y no existes, es que tienes que comenzar a incorporar cantidad de nuevos servicios, porque hoy el consumidor te exige
una serie de soluciones tecnológicas que si no la tienes te quedas fuera. Entonces, todo esto es la subsistencia. ¿Cómo yo voy a pasar 10 años más o cómo voy a competir 10 años más o cómo voy a mantenerme en el tiempo? Los vehículos Porsche no empezaron con los Porsche que vemos hoy. No. Para nada. Y ellos tienen una parte de investigación y desarrollo y de túneles de pruebas y de cantidad de cosas y de colores y de identificación de los colores preferidos al vehículo que tenemos hoy. Se le inyecta sangre nueva. Totalmente. Me dice Claudio, la familia Zambrano fundó Cemex en México, pierde el control de la empresa y la tercera generación la recupera y la vuelve global. Steve Jobs, señores, váyase más cerca de algo que tú tienes ahí en tu mano. Steve Jobs es despedido de su empresa. Y no era una empresa familiar, pero era un liderazgo bastante fuerte con un grupo de amigos que eran sus hermanos casi. El tipo lo despiden y después tienen que ir a buscarlo. Los Zambrano le pasó esa misma etapa. O sea, cuando te vuelves público, tú comienzas a vender acciones, tú te diluyes. Y pueden pasar a tener control, como ha pasado con muchas de estas familias. Puedes mantenerte como el accionista principal, pero ya entras en un protocolo diferente de accionistas. Donde no todas las decisiones son tuyas. Por eso la importancia de que las empresas familiares tengan su gobierno corporativo bien armadito. Y justamente ahí va mi pregunta a Indiana. Déjame hacer la pregunta a Indiana sobre cuando entra la codicia. Puede ser, Eriden e Indiana, cuando entra la codicia. A mí me parece que la codicia es lo mejor que le puede pasar a una empresa familiar. ¿Qué? Sí. Porque la codicia es un proceso la codicia es un deseo de emprendimiento mal administrado. Oh, mira qué una persona codiciosa. Una persona codiciosa no es codiciosa, no muestra un comportamiento codicioso desde ayer. Tiene la vida entera siendo así. Entonces, si se demuestra la codicia de manera poco productiva para la familia, es porque la familia no le da el chance a esa persona de hacer su propio proyecto. Entonces, una de las cosas con las cuales las empresas corporativas familiares siempre tienen mucho problema es con el hecho de que generalmente hubo un fundador de padre pobre que lo quiso todo y lo logró todo. Sin embargo, sus hijos son hijos de padres ricos y lo tienen todo y no tienen un fuego interno que les motive a hacer nada. Claro, porque ya la codicia es una mala administración de un deseo de emprendimiento que no fue correctamente canalizado visto desde ahí, pero desde donde yo lo veo, quítate tú para ponerme yo. Bueno, pero es que la mayoría de las empresas familiares ni siquiera tienen un quítate tú para ponerme yo. Bueno, nosotros tenemos un Gucci. Nosotros tenemos Gucci, por ejemplo. ¿Qué pasó con Gucci? Fue un tema de codicia y zancadilla. Te escucho, Indiana. Sí. Yo preferiría hacer una diferencia entre codicia y ambición. La ambición puede ser positiva, bien canalizada. Es importante que las empresas y los negocios familiares sean ambiciosos. Sí, claro. Pero la codicia tiene una connotación negativa, en donde se envidia, en donde se colocan zancadillas, en donde por él y no yo. Y esto solamente se evita formando en la cultura del trabajo a los hijos desde pequeños. Lo ha hecho Corripio, que ha puesto a sus hijos, por ejemplo, menores, a trabajar en el verano, a ganarse lo que quieren, lo que necesitan, claro, sin llegar al trabajo infantil, ¿verdad? Pero es importante que nuestros hijos sepan de dónde sale el dinero, cómo se gana el dinero. Mientras tú tienes un familiar, y sobre todo ya con una empresa constituida, y a ese hijo, a ese relativo, tú le aportas todo, estás generando un monstruo que cuando vaya a la empresa lo que va a querer es sacar y nunca aportar. Entonces, importantísimo que la cultura del trabajo venga incluida en la formación básica de los valores intrafamiliares. Adelante. Es vital. Cuando nos ponemos a investigar algunos de los bancos más antiguos del mundo, siempre hay una familia detrás. Sin embargo, en ese proceso multigeneracional, definitivamente que hay generaciones que emprenden y generaciones que no emprenden. Incluso son más comunes las generaciones que no emprenden que las que emprenden. Okay. Cuando buscamos la familia Barings, por ejemplo, casi todos eran alemanes. El fundador tuvo 6 hijos y cada hijo tuvo su propio banco. Uno en Alemania, uno en París, otro en Inglaterra, otro en Sudáfrica y así por el estilo. Pero luego de ahí lo que vinieron fueron 3 generaciones de nietos que no hicieron absolutamente nada. Y el banco fue vendido en 1996 por $1. ¡Wow! Qué bravo.
Pero tenía una implicación lo de la venta por $1. Por supuesto que sí, claro. Estaba quebrado completamente. Okay. Entonces, hay un momento en el que hay que aprovechar a los hijos ambiciosos. El fundador de la familia dijo que el papel elemental del fundador de la familia, de la empresa, es tener la mayor cantidad de hijos posibles. Ambicioso más no avaricioso. Lo que pasa es que la avaricia es la consecuencia negativa de una ambición descontrolada. Pero lo que tienes es que yo creo que la gente sí, debe ser ambiciosa. Claro que sí. La gente debe ser ambiciosa. Claro que sí. Pero que no confundamos ambición con avaricia. No. Yo no estoy trayendo a la mesa. La ambición está muy conectada con el emprendimiento. O sea, para usted querer no ser empleado y tú querer salir a tener tu propia empresa, privar tu nombre ahí arriba, tienes que tener cierta ambición, bien administrada, como bien hablábamos. Y es muy normal que cuando comienzo a tener incorporación, el primer core que comienzo a tener es mi esposa, es mi pareja. Claro. Si es una mujer que emprende, su esposo. Después los hijos. Entonces ese primer núcleo, ese primer anillo, siempre va a ser más pequeño. Pero por eso es la recomendación de poder tener más hijos. Sí. Y tú hacer el gobierno corporativo y un gobierno de familia, en el cual que para tú poder entrar tienes que agotar una serie de formación técnico y profesional. Agotar, tú no entras de vicepresidente, entras con el puesto de presidente cargando caja. Luego hay los comités. Las empresas tienen ciertos comités e incluyen uno que sea el comité de familia, en el cual la familia, si tienen un peso y están divididos en maneras equitativas, tienen que ponerse también de acuerdo, porque hay un comité de inversión, tiene que existir todos esos comités para que la operación siga. Y sobre todo el legado. Tiene que haber alguien pensando, esa ambición que decía Alicia hace un momento, tiene que haber una persona pensando los siguientes 50 años. Porque el día a día yo tengo que tener el grupo que administre, pero tengo que tener gente que esté pensando el futuro de los próximos 15, 20, 30 años. Me están cortando los ojos. Ay, gracias, Eriden. Gracias, Indiana. Gracias, Eduardo. Me están cortando los ojos. El doctor Nieves, no. Él no me está cortando los ojos porque quiere entrar. Me está cortando los ojos porque no lo van a dejar entrar cantando. A esta cabina no. Se equivocó. Gracias. Nos juntamos con ustedes mañana. Recuerden, se suspendieron las labores. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, vaya para su casa. Hasta mañana.